principalmente los traumatismos abdominales. Están las causas vasculares como las vasculitis de pequeños vasos, los émbolos y la hipotensión. Un paciente que curse con hipotensión por cualquier causa, por falta de flujo sanguíneo al órgano, puede causar una pancreatitis. Está la CEPRE. La CEPRE no es más que un procedimiento endoscópico que se realiza para evaluar las vías biliares y pancreáticas. Un proceso endoscópico, vamos a decirlo así, tiene dos componentes: la parte endoscópica y una parte radiológica. Entonces, el realizar ese estudio a un paciente puede tener cierto riesgo de que posterior al estudio el paciente pueda padecer una pancreatitis aguda. Esas siglas significan, en la CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Eso significa CEPRE. Están las cirugías abdominales cuando se manipula mucho el páncreas por cualquier situación quirúrgica. La disfunción del esfínter de Oddi, hay causas idiopáticas y genéticas. Dentro de los fármacos hay una amplia gama de fármacos que pueden ser causa de pancreatitis. Es el ácido valproico, la cimetidina, la dexametasona, que se usa mucho para los procesos inflamatorios. La furosemida se usa mucho en los pacientes con problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca. La isoniazida para el tratamiento de la tuberculosis. El metronidazol, que tanto se usa para los trastornos parasitarios. Tetraciclina, dimetropin sulfametoxazol y la mesalamina. Son fármacos que hay que tenerlo en cuenta al momento de nosotros tener un paciente con pancreatitis. Siempre hay que investigar qué fármacos el paciente acostumbra a consumir. Las pancreatitis de origen biliar, bueno, cuando hay una obstrucción del conducto pancreático, cuando hay una obstrucción del conducto común, del canal común, donde hay un reflujo de bilis desde las vías biliares, hay un reflujo de esa bilis hacia el conducto pancreático. También cuando hay reflujo del contenido duodenal, cuando ese esfínter está hipotónico, favorece que el contenido duodenal favorezca a un reflujo. También cuando hay una obstrucción biliar y pancreática en común. Esto es una CEPRE. Vamos a ver si ese video, ok. Es una CEPRE, fíjense que hay un componente radiológico, ahí se inyecta medio de contraste para ver pintar las vías biliares. Esto es una CEPRE que está sacando un cálculo de las vías biliares. Ese cálculo son frecuentemente causa de pancreatitis aguda. Fíjense cómo sale, fíjense cómo sale el cálculo. Eso es mediante un duodenoscopio que se hace el procedimiento, y con estos instrumentos que ustedes ven ahí se procede a extraer el cálculo o los cálculos o ese barro, ese lodo biliar, esa bilis espesa que está obstruyendo esos canalículos biliares. Entonces yo hago una pregunta ahora. Dijimos que los cálculos biliares son causa de pancreatitis aguda. Y
el realizar este procedimiento, dijimos que la CEPRE lo hace también, es una causa de pancreatitis aguda. Ahora, mi pregunta es, si yo tengo un paciente como este, con un cálculo en las vías biliares que le está provocando una pancreatitis, y la única forma de sacar ese cálculo es haciendo este procedimiento, la CEPRE, y dijimos que la CEPRE provoca pancreatitis aguda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguien me dice? Valorar los beneficios. ¿Le hacemos la CEPRE, doctor? Bueno, si es la única técnica terapéutica que puede mejorar al paciente, bueno, hacemos una valoración de riesgo-beneficios y procederíamos con la CEPRE. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Bueno, de igual forma yo se la realizaría porque usted mencionó en principio de la presentación que las dos principales causas de pancreatitis son las piedras, la litiasis y el alcoholismo, si mal no recuerdo. Entonces, independientemente yo le haga la CES, pero no, ese cálculo me va a causar pancreatitis. Entonces, yo valoraría, como dijo mi compañero Julio, el riesgo-beneficio, porque independientemente de si le dejo el cálculo, igual va a causar pancreatitis. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿O nos quedamos con ese tratamiento? Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Si yo no le hago la CEPRE, el cálculo va a estar ahí. Puedo complicar al paciente si no actúo. El hacer la CEPRE me puede agravar un poco más la pancreatitis, pero tengo que actuar en base a un riesgo-beneficio. Este es el caso de una paciente que estuvo hace varios años en el centro de gastroenterología por una pancreatitis. Que yo recuerde, sí, tenía una pancreatitis. Como protocolo en estos pacientes, siempre es bueno realizar una endoscopía para ver su segunda porción del duodeno, a ver si hay alguna causa que esté ahí, que esté extra a la pancreatitis. Y resulta que cuando se hace la endoscopía, la doctora que le hizo el procedimiento encontró en el duodeno todos estos ascaris que están ahí. De inmediato se pensó que la causa de la pancreatitis aguda podrían ser de origen parasitario. Realmente estos parásitos pueden penetrar inclusive hasta la vesícula. Yo no sé, no recuerdo si en esta presentación está la sonografía de esta paciente, donde la doctora Carrasco, que trabajaba allá, le hizo la sonografía y en la vesícula se veía un ascaris desde allí. O sea, bueno, sí, mírenla aquí. Déjenme ver si puedo. Esto fue Darien Peña, se llamaba. 2014, el mes 7 del 27/7/2014. Eso que ustedes ven ahí es la vesícula biliar. Y eso que ustedes ven ahí es el ascaris. O sea que cuando tengamos un paciente con un ascaris lumbricoides en el examen coprológico, pensemos que hasta esta situación le puede pasar al paciente. Esos pacientes, por una pancreatitis obstructiva con estos parásitos, se pueden ver en serias dificultades. Esta imagen no es de la paciente, pero en una CEPRE miren cómo se pinta el ascaris en las vías biliares
y cuando se saca con el duodenoscopio. Cuando se realiza una CEPRE a un paciente, no necesariamente, obligatoriamente tiene que padecer de una pancreatitis. Recuerden que la CEPRE se puede realizar no solamente para extraer cálculos de las vías biliares, se puede hacer para cualquier otro diagnóstico que sospechemos que están afectadas las vías biliares y pancreáticas. Cuando un paciente tiene una pancreatitis, luego de la realización de este procedimiento, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Que las enzimas pancreáticas, llámese amilasa y lipasa, al menos estén 3 veces por encima del límite superior normal, por lo menos en las 24 horas después del procedimiento, pero tiene que estar obligatoriamente acompañado de dolor abdominal. El dolor abdominal característico de la pancreatitis aguda. Luego de la CEPRE, si usted le hace la amilasa y la lipasa al paciente, pueden elevarse porque hubo una manipulación de vías hepáticas. Pueden elevarse, pero si no se acompaña de dolor abdominal, no podemos hacer ese diagnóstico. Tienen que estar las dos cosas presentes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que el paciente padezca una pancreatitis luego del procedimiento de la CEPRE? Bueno, que ese paciente anteriormente haya tenido episodios de pancreatitis a repetición, que la canulación sea difícil. Cuando hablo de canulación es que se puede entrar ese instrumento que saca el cálculo de vías biliares, que la introducción de esa pinza sea difícil. Eso se llama canulación. Que la inyección repetida del conducto pancreático, le dije ahorita que se utiliza medio de contraste para pintar las vías biliares y poder ver a qué nivel están los cálculos. Si se inyecta mucho medio de contraste repetitivas veces, tiene mayor riesgo. Que la hipertensión, que sea hipertenso el esfínter de Oddi, que haya que hacer una esfinterotomía, ese corte que ustedes vieron, ese corte se llama esfinterotomía para poder acceder mejor a los conductos, que el conducto biliar sea pequeño, que haya un páncreas divisum y el sexo femenino se complica más. ¿Cómo se previene la pancreatitis post-CEPRE? Bueno, que la indicación sea correcta de la CEPRE. Si usted quiere, sale ahora, mañana por la mañana y se hace una sonografía porque usted quiere. La CEPRE no es así. Hay un dicho que dice, CEPRE mal indicada, CEPRE complicada. O sea, no a cualquiera se le hace una CEPRE. Hay que tener criterios muy establecidos para usted hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Que el entrenamiento del personal que realiza la CEPRE tenga experiencia. Puede ser que uno de ustedes sepa hacer CEPRE, tenga 10 años de experiencia. Yo también sepa hacer CEPRE, pero mi entrenamiento yo lo culminé en enero pasado. Me imagino que a uno de ustedes se le va a complicar menos al paciente. Porque usted va a tener más experiencia que yo, aunque los dos sepamos hacer este procedimiento. O sea que hay que tener un buen entrenamiento para hacer este procedimiento. Evitar las canulaciones inefectivas y repetitivas del conducto pancreático. Evitar el traumatismo externo de la papila. Y bueno, no le voy a mencionar eso porque vamos a entrar más en procedimientos avanzados que otra cosa. Ok. ¿Cómo es la historia del paciente con pancreatitis aguda?
Lo que le lleva al paciente a la emergencia, porque es a la emergencia que van básicamente, es el dolor abdominal. Y recuérdense que el dolor abdominal es un dolor que comienza en epigastrio, se va a ambos hipocondrios y da la vuelta hacia la espalda. Por eso se describe como un dolor en cinturón. El paciente dice como si tuviera un cinturón apretándole en el abdomen superior. Muchas veces los pacientes pueden experimentar cierta mejoría si se inclinan hacia adelante. Cuando su tórax y su abdomen se inclinan hacia adelante, cuando el paciente está sentado, dicen que pueden experimentar cierta mejoría. Pero también pueden estar acompañados de náuseas y vómitos. Está también el signo de Turner y Cullen, que no es más que la coloración violácea del mesogastrio y de los flancos. Se ve en 1% de los casos y básicamente se ve en pancreatitis que están complicadas. A eso le podemos llamar pancreatitis probablemente hemorrágicas. Dijimos que puede haber hemorragias peripancreáticas en la pancreatitis aguda grave. Pero cuando se presenta, no necesariamente estamos frente a un paciente con pancreatitis aguda grave. También se puede ver en otras patologías abdominales, por ejemplo, en rotura de víscera hueca, cualquier tipo de hemorragia intraperitoneal que ocurra en el paciente puede dar estos signos. Puede haber una masa palpable, mucho más si hay un pseudoquiste pancreático. Puede haber fiebre, disnea, taquicardia e hipotensión. Ya cuando están estos signos y síntomas, ya podemos decir que probablemente ese paciente tenga un estado grave de la pancreatitis. Si ya tenemos la certeza clínica, podemos tener la ayuda de los laboratorios. ¿Qué laboratorio debemos de hacerle al paciente con pancreatitis aguda o con sospecha de pancreatitis aguda? Amilasa, esta se eleva de 6 a 12 horas luego de iniciar el cuadro clínico, pero no es específica de páncreas, porque hasta una papera, una parotiditis me puede elevar la amilasa. Recuérdense que hay amilasa salival y amilasa pancreática y los laboratorios no me hacen la diferencia entre una y la otra. Pero también una perforación de una víscera hueca, una apendicitis complicada, me puede dar amilasa alta. Ahora bien, la lipasa tiene una sensibilidad en cuanto a la pancreatitis hasta un 100%. O sea que si usted tiene una clínica de pancreatitis y una lipasa 3 veces por encima del límite superior normal, usted puede 100%, casi 100% estar seguro de que tiene el paciente una pancreatitis aguda. Está también la fosfolipasa 2 y la tripsina, pero son enzimas pancreáticas que quizás pueden ser un poco más difícil de realizar en los laboratorios comunes. Puede haber leucocitosis. Si hay inflamación, si hay infección, si hay un pseudoquiste pancreático, un flemón pancreático, puede haber leucocitosis. Está la hiperglucemia. Recordemos que el páncreas hay páncreas exócrino y endocrino y podemos tener pacientes que debuten inclusive con una diabetes. La ST, la LT pueden estar elevadas, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Si están elevadas, hay que sospechar, tener la simple sospecha de que la pancreatitis es de origen obstructivo, ya sea por cálculo, por tumor, por algún parásito, algo que esté obstruyendo las vías biliares. Puede haber hipertrigliceridemia, o sea que recuérdense que dije que la pancreatitis puede tener un origen metabólico con los pacientes con hipertrigliceridemia. Cuando la proteína C reactiva está positiva,
puede determinar de un 60 a un 100% de que el paciente está en camino a una enfermedad grave. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, tenemos la clínica, tenemos los laboratorios, pero tenemos que ayudarnos también con imágenes diagnósticas. Una radiografía de abdomen simple. Tenemos un cuadro abdominal. Lo más factible, lo más fácil de hacer es una radiografía de abdomen simple, quizás no para diagnosticar la pancreatitis, sino para excluir otros diagnósticos diferenciales del dolor abdominal. Radiografía de tórax. Hay que hacer una sonografía abdominal por lo mismo que las radiografías abdominales. En la sonografía abdominal es un método diagnóstico que no es tan bueno para ver páncreas. Un paciente con gran masa abdominal, grasa abdominal, un abdomen globoso por tejido adiposo, o porque simplemente que tenga mucho gas intestinal, ya con eso la sonografía tiene dificultad para ver el parénquima pancreático. Ecoendoscopía, eso es una sonografía a la vez. Si yo entro el ecoendoscopio hasta la segunda porción del duodeno, le puedo hacer unas imágenes sonográficas más fehacientes, de ahí a ahí. Todo paciente con pancreatitis aguda que se ingrese debe de tener una tomografía computarizada de abdomen. Desde que el paciente se mejore su condición clínica, hacer la tomografía. Podemos hacer la resonancia magnética de abdomen, bueno, y la CEPRE. Ya sabemos en qué situaciones tenemos que hacer la CEPRE. Ahora bien, la tomografía de abdomen, que lo ideal es hacerla con medio de contraste para poder visualizar mejor los órganos abdominales, la debemos de hacer, es un estudio ya fácil de realizar en muchos centros de salud, pero básicamente es para determinar el sistema de Baltasar. El sistema de Baltasar se establece con la tomografía de abdomen de ese paciente con pancreatitis. ¿Y qué vamos a buscar en el sistema de Baltasar? Si el radiólogo, quien emite el reporte de la tomografía, nos reporta que se ve un páncreas normal, sin edema, bueno, un páncreas normal. Bueno, le damos Baltasar A. Si simplemente hay un agrandamiento del páncreas, Baltasar B. Si hay inflamación pancreática o de la grasa peripancreática, Baltasar C. Si hay una colección líquida peripancreática, una sola, cuando hablo de colección líquida puede ser un pseudoquiste, le damos al paciente pancreatitis aguda Baltasar D. Ahora, si hay 2 o más colecciones líquidas peripancreáticas o aire peritoneal, entonces le damos Baltasar E. Después que clasificamos el sistema de Baltasar en ese paciente, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, lo utilizamos para ver el grado de mortalidad o morbilidad que pueda tener el paciente. Si le damos la mortalidad de un 14% y la morbilidad de un 54%, mientras que Baltasar A, B y C, la mortalidad prácticamente 0 y la morbilidad solamente llega a un 4%. O sea que estos pacientes tienen buen pronóstico de su evolución. Señalo esto aquí, una referencia bibliográfica del año 1985,
Es una referencia bibliográfica bastante vieja. La señalo aquí porque el sistema de Baltasar fueron los radiólogos que lo implementaron por primera vez. Y en esta referencia bibliográfica del año 1985 fue donde primero salió la descripción de este sistema de Baltasar. Esto es un corte tomográfico. Fíjense cómo se ve la vesícula biliar, parénquima hepático, la vértebra. Esta es la arteria aorta, intestino con su aire, el aire se ve negro, tomografía. Y aquí está el páncreas. Es un páncreas que está aumentado de tamaño, hay un poco de edema peripancreático y bueno, ¿qué ustedes creen? ¿Qué tipo de Baltasar le podemos dar a ese paciente? Baltasar C. Sí, podemos darle un Baltasar C. Baltasar C. Aquí hay otro corte tomográfico, volvemos, parénquima hepático, vesícula biliar, aorta, ahí se ve un chin del riñón izquierdo, eso blanco que se ve ahí en medio de contraste, el aire del intestino normal, pero aquí vemos un páncreas grande, hay aparentemente alguna colección ahí. Y aquí la flecha señalan algo. ¿Qué es eso? Aire. Aire. Dije en la diapositiva anterior que el aire se ve negro en la tomografía. Entonces aquí hay aire también. ¿Qué de Baltasar le damos a eso? Baltasar E. Ese paciente se ve crítico. Los pacientes se ven críticos. Ahora bien, como estamos hablando de Baltasar, que es un estudio, se hace mediante un estudio tomográfico y que nos da la gravedad del paciente desde el punto de vista tomográfico. ¿Qué porcentaje tiene de mortalidad y de morbilidad? Pero hay factores para el análisis de gravedad desde el punto de vista clínico también. Aparte del tomográfico, también tenemos análisis desde el punto de vista clínico de la gravedad. Y uno de ellos, uno de los quizás que se usan más, son los criterios de Ransom. Los criterios de Ransom se dividen en pancreatitis de origen biliar, pacientes con problemas de vías biliares, obstrucciones, cáncer de vías biliares que producen pancreatitis, y los pacientes que tienen pancreatitis de otro origen que no sea biliar. Por ejemplo, la hipertrigliceridemia, causas vasculares, causas metabólicas, causas tóxicas, el alcohol. Entonces tenemos que clasificar el paciente en un grupo o en otro. Entonces, ¿qué se hace en ambos casos? Se buscan parámetros al ingreso y a las 48 horas de hospitalización del paciente. Al ingreso podemos tener el dato de la edad, los leucocitos en un hemograma que puede salir en una hora o menos, la glucosa si está por encima de 220 miligramos por decilitro, la LDH mayor de 400 y la TGO, enzima hepática, por encima de 250 unidades por litro. O sea, tenemos que el día del ingreso tratar de tener estos parámetros a mano. A las 48 horas de haberse hospitalizado el paciente, entonces tenemos que buscar estos parámetros. Si hay una caída del hematócrito mayor de 10%, quiero decir que si, por ejemplo, el paciente llegó con 40% de hematócrito y 48 horas después tiene 30, bueno, bajó 10. Aumento del nitrógeno ureico, del BUN, si está mayor de 2 miligramos por decilitro,
si el calcio está por debajo de 8, si hay un déficit de base mayor de 5 y un déficit de volumen mayor de 4 litros. Hay pacientes que en 24 horas se pueden llevar más de 5 litros de solución endovenosa. Realmente uno de los parámetros, uno de los tratamientos principales de la pancreatitis aguda es la hidratación endovenosa. Mientras más suero necesita el paciente para estabilizar su proceso inflamatorio pancreático, más complicado está. Hay otros parámetros. Esta tablita tiene muchos parámetros. Generalmente esto se utiliza no solamente en pacientes con pancreatitis aguda, se utiliza en cualquier paciente que puede estar en una unidad de cuidado intensivo, en cuidado crítico. Los criterios de Apache 2, estos son los criterios de Apache 2. También están los criterios de gravedad de Atlanta. Los criterios de Atlanta conjugan varias cosas. Conjugan parámetros clínicos, si hay una falla orgánica, con shock, insuficiencia respiratoria, falla renal, si hay una hemorragia digestiva, lo combina con los criterios de Ransom y lo combina con el Apache 2, esta que le acabo de mencionar, si hay más de 8 criterios en él. Está también los criterios de Glasgow, no me lo confundan con los criterios de Glasgow neurológico, si el paciente tiene mayor de 55 años, si hay mayor de glóbulos blancos en el hemograma mayor de 15,000, si hay una PO2 menor de 60, ya esto es con gases arteriales, si el lactato deshidrogenasa está mayor de 600, o sea, son parámetros básicamente analíticos, de análisis. Ahora bien, el paciente se nos está quejando de dolor y la pancreatitis está avanzando. Discúlpeme un momento, por favor. Discúlpeme que cuando hay niños en la casa y hay silencio, hay que preocuparse. Les decía que tenemos que empezar a tratar ya el paciente. Lo más importante del paciente con pancreatitis aguda es la reanimación de líquidos, lo dije anteriormente. Y en casos graves se pueden llegar hasta administrar 10 litros en 24 horas. Lo que más le aqueja al paciente es el dolor, por eso fue que fue donde usted, a la emergencia. Tenemos que administrar analgésicos. ¿Pero qué tipo de analgésicos? La meperidina o el tramadol. Nunca usar antiespasmódico no es lo ideal.
no es lo ideal porque los antiespasmódicos actúan a nivel de la musculatura lisa. Si tenemos, como lo dije anteriormente, alteración en el esfínter de Oddi, que puede ser una de las causas de pancreatitis aguda, si utilizamos los antiespasmódicos podemos agravar la situación. Se usa mucho ¿cómo que se llama? Enebutil, quizá ustedes lo han visto en los hospitales, en las emergencias, el enebutil bromuro de iosina, el famoso Sertal compuesto. Bueno, usted puede utilizarlo en dado caso de que no encuentre estos fármacos, pero lo ideal es la meperidina y el tramadol. Nada vía oral. El paciente tiene dolor abdominal, puede tener hasta vómitos. Entonces lo ideal es no administrar ningún tipo de alimentación por el momento. Se puede utilizar, se puede colocar una sonda nasogástrica en aquellos pacientes que tienen vómitos a repetición o hay un híleo paralítico. Mejoran bastante. Como puede haber inflamación, que de hecho lo hay, y puede haber también pseudoquiste, un flemón pancreático, en algunos casos, no en todos, se debe de administrar antibióticos al paciente. Dijimos anteriormente que según los criterios de Ransom, el paciente puede llegar hasta 18,000 blancos en el hemograma, glóbulos blancos en el hemograma, y hasta más de ahí. Sabemos que lo normal de los glóbulos blancos está entre 5 y 10,000. Si ustedes ven un paciente con una pancreatitis con 14,000 glóbulos blancos en el hemograma, bueno, podemos tener un compás de espera. Hay un proceso inflamatorio que generalmente puede elevar los glóbulos blancos. Ahora, si ustedes ven que esos glóbulos blancos empiezan 14, al otro día que usted le haga un hemograma, está en 18 y al otro día ya está en 24,000 glóbulos blancos. Y aparte de eso, el paciente empieza a hacer fiebre. Bueno, sí, ahí sí tenemos que iniciar antibioterapia. Y los antibióticos que más penetran el tejido pancreático están los carbapenémicos, puede ser el imipenem, o las quinolonas, como la levofloxacina. Tenemos que tener los cuidados respiratorios en el paciente porque se puede complicar con un síndrome de distrés respiratorio agudo. También los cuidados cardiovasculares porque podemos entrar, el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca, shock, arritmias, cuidados metabólicos. Recuérdense que puede tener mayor de 250 miligramos por decilitro de glucemia. Y también está el tema de la hipocalcemia. Dijimos ahorita que si el paciente tiene dolor abdominal, no se le puede dar comida, no se le puede dar nada por la boca. Pero si el paciente dura 3, 4, 5 días con esta situación, tenemos que alimentarlo ya después de las 48 horas en inanición, o sea, en ayuno prolongado. Entra el catabolismo a actuar. De alguna forma tenemos que alimentar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos alimentarlo de forma enteral. Pero ese término de enteral quiere decir intestino. ¿Qué hacemos entonces? Si no le podemos dar por la boca, ¿cómo va a llegar la comida al intestino? Le podemos poner lo que se llama una sonda nasoyeyunal. Esa sonda nasogástrica que ustedes conocen, la punta solamente llega hasta el estómago, mientras que la sonda nasoyeyunal llega más allá, mucho más allá de la segunda porción del duodeno, al yeyuno. Entonces se le pueden administrar fórmulas especiales de alimentación por esa sonda y el páncreas no se entera de que por ahí está pasando alimento, porque el alimento se deposita
a nivel yeyunal. Entonces es mejor la nutrición enteral que la nutrición parenteral total. La nutrición parenteral total son aquellos pacientes que solamente se están nutriendo por las venas, con esa alimentación especializada que se administra solamente por vía endovenosa. En los pacientes que solamente se están alimentando por vena exclusivamente, pueden hasta complicarse más que los que se tiene la facilidad de administrar su alimentación vía enteral. Hay un tratamiento endoscópico, como dije, la CEPRE es uno de ellos, y si el paciente presenta una hemorragia gastrointestinal, una hemorragia digestiva, también la terapia endoscópica está pautada. Cirugía. No todo paciente que tiene pancreatitis aguda hay que operarlo, no. Hay que ver si el paciente tiene una necrosis estéril o infectada. Si el paciente se determina que ese páncreas tiene una necrosis extensa, posiblemente llegue a quirófano, porque hay que debridar todo ese órgano, quitar todo ese tejido necrosado para que pueda mejorar. Después de que un paciente con pancreatitis aguda es necesario llevarlo a quirófano, ahí es que esos pacientes pueden verse complicados. Después de esa cirugía, esos pacientes duran mucho tiempo en convalecencia, en cuidado intensivo, luego en una sala común. Se ven bien complicados. ¿Cuáles son las complicaciones? Complicaciones locales. Necrosis pancreática, que se ve en un 20% de los casos. El pseudoquiste pancreático, la mayoría, por suerte, son estériles, no se infectan. Y muchas veces asintomático. Hay pacientes inclusive que luego de diagnosticarse una pancreatitis y mediante una tomografía se ve un pseudoquiste pancreático, pero con el paso de los días el paciente disminuye dolor abdominal y desaparece, las enzimas pancreáticas se normalizan, el paciente empieza a tolerar sus alimentos de forma fisiológica. Básicamente ese paciente, aunque tenga un pseudoquiste pancreático ahí, puede irse a su casa. Claro está, ese pseudoquiste no se puede olvidar. Mediante tomografía se diagnosticó, mediante tomografía hay que darle seguimiento. Entonces, esos pacientes que con sus chequeos rutinarios se van a su casa asintomáticos, pero con ese pseudoquiste pequeño en su páncreas, está estipulado que entre 4 y 6 semanas, luego de la primera tomografía que se hizo en su ingreso, hay que repetirla 4 a 6 semanas para darle seguimiento al pseudoquiste. Podemos tener hemorragia digestiva, como dije anteriormente, y complicaciones esplénicas. Hasta el vaso puede llevar ahí su cuota. Disfunción orgánica, insuficiencia respiratoria, renales. Esos pacientes pueden entrar en insuficiencia renal aguda, shock, infarto agudo al miocardio, trastorno de la coagulación con la coagulación intravascular diseminada. También puede el paciente entrar en lo que se llama una encefalopatía pancreática. Quizá ustedes han visto la encefalopatía hepática por trastornos del hígado, pero aquel paciente que empieza con alteración del estado de conciencia, obnubilación, en el contexto de una pancreatitis aguda, ese paciente puede añadírsele al diagnóstico encefalopatía pancreática. Realmente yo no he visto estos casos, pero están descritos en la literatura. La retinopatía de Prusher, nunca he visto una, pero hay que tomarla en cuenta en el sentido de que un paciente puede empezar a tener trastornos visuales producto de una pancreatitis aguda porque hay microembolias en las arterias coroides y retinianas. O sea que en sentido general, y como se lo dije al principio de
de la intervención, la pancreatitis aguda no solamente es, no solamente el gastroenterólogo debe de actuar en el paciente. Ya vimos un ejemplo. Aquí debe de actuar hasta el oftalmólogo. Con los trastornos de coagulación debe de actuar muchas veces el hematólogo. En insuficiencia respiratoria, el intensivista o el neumólogo o el terapeuta respiratorio. El nefrólogo, si hay un problema renal. El cardiólogo, si hay un problema cardíaco. Propiamente el gastroenterólogo, tratando estas complicaciones. El cirujano, el nutriólogo, el endocrinólogo. Y muchas veces, cuando el paciente se nos infecta dentro del hospital, si hace una infección nosocomial, porque puede pasar que estos pacientes le duren a usted 20 y 25 días ingresados por la magnitud de la pancreatitis, hasta el infectólogo tenemos que llamar en algún momento dado. O sea que la pancreatitis no es tan fácil, ni siquiera en estos minutos que estamos hablando aquí. Estas diapositivas lo muestran muy fácil, pero enfrentarse a un paciente con una pancreatitis aguda realmente es muy difícil, porque así como puede ser una pancreatitis aguda leve, tiene buen pronóstico, y muchas veces el paciente ni 3 o 4 días dura en el hospital, pero hay otras que se pueden complicar a tal punto que puede hasta fallecer el paciente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que esa era la última. Sí. ¿Hay alguna pregunta sobre pancreatitis aguda? ¿Algún aporte también que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Bien. Para el lunes vamos a cambiar de temática. Vamos a hablar de hepatitis. Vamos a empezar con la hepatitis A, para luego dar la B y luego la C. Realmente siempre he tratado de dar esas 3 clases en una, pero realmente es bastante material que se habla y no he podido hacer ese resumen porque son muchas cosas que hay que plantearse en cada una de ellas. Vamos a ver si nos da tiempo el lunes para hablar de hepatitis A. Buenas, que pasen buen fin de semana. Buenas noches. Igualmente. Gracias, doctor. Buenas noches.